Allò. Uy, me ha traído todo. I donem la paraula a l'Angèlica Sàtiro, que ens oferirà la seva visió des del punt de vista més filosòfic. Com que surti un... Ah! Hosti, això sí m'és mal dir tantes tonteries, si surt una cosa... M'agradaria molt parlar català amb vosaltres, però no tinc ni vocabulari ni fluidesa suficient per fer-ho bé. Ho sento. Así que pasa al castellano, ese castellano con acento brasileño, y... Ay, ahora sí, ahora vamos. Aquí. Sí, muy bien. Más que hablar desde la filosofía, aunque mi formación sea en educación, filosofía y arte, yo creo que la cuestión de la ciudadanía es una cuestión que nos interesa más allá de territorios del conocimiento. Es una propiedad, digamos, interdisciplinaria, y por eso, aunque hable desde la filosofía, también prefiero no solo mirar desde solo esa ventana, sino de buscar otras posibilidades de mirar. Entonces, la verdad que he decidido hacer ese discurso más bien desde la praxis. La praxis, que es ese encuentro de teoría y práctica, ¿no? No vengo a contar experiencia, pero vengo sí a hablar de conceptos a partir de experiencias prácticas. Porque yo creo que el gran tema de la ciudadanía se trata de tener ideas claras, pero también acciones igualmente claras, ¿no? Y en ese sentido estoy totalmente de acuerdo con las dos presentaciones que también iban muy por ahí, esa conciencia clara de que el tema de la ciudadanía no es solo un tema teórico y mucho menos un tema solo práctico. De ahí la opción de hablar desde ese lugar. Así que no voy a hablar ni desde del discurso académico ni desde de la filosofía como disciplina, sino que desde la educación y de un interés concreto en que la educación para la ciudadanía sea eficaz. O sea, no estoy dudando del valor de que se haga una educación para la ciudadanía. Con eso ya creo que está claro de dónde voy a partir, ¿no? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Me entienden bien también? Sí, ese acento. A ver, para mí una cuestión importante sería hacer la pregunta cómo se forma un ciudadano. Porque como no estoy dudando que la educación para la ciudadanía es importante, ahí las dudas empiezan cómo se hace eso, ¿no? Y en ese sentido, evidentemente, hay dos temas que tanto mis compañeros de mesa han comentado, ¿no? Hay temas de contenidos, pero también hay temas de métodos, que es cómo hacerlo. Estoy totalmente de acuerdo cuando decía Josep María Puig de que si es para hacer discursos y clases teóricas, mejor no hacer eso, mejor no tener un horario semanal para eso. Lo que hay que hacer es crear espacios para que la gente aprenda a dialogar y aprenda a pensar con el otro y a compartir con el otro, y esa es una cuestión de método, ¿no? Entonces, los comentarios que vamos a hacer es a partir de proyectos concretos que existen en España y fuera de España, pero siempre intentando ver qué están allá y qué cómo, o sea, de cuál ciudadano, qué tipo de ciudadano estamos proponiendo y qué tipo de metodología sería esa metodología para educar este ciudadano, ¿sí? Bueno, entonces, a ver, evidentemente el hecho, me apareció un número 3 allí, no le hagan caso, no sé por qué. Bueno, el hecho de estar en esa mesa ahora básicamente es por mi conexión con el proyecto Filosofía 318
que es ese proyecto que en Cataluña existe hace más de 20 años a través del Grupo IREF, que veo unas cuantas personas haciendo así y algunos ya conozco de por ahí, ¿no? Y es por eso que doy clases en el máster de Girona, que es un máster en ese campo. Ese planteamiento es un planteamiento de la filosofía desde la perspectiva de la filosofía práctica y educativa, o sea, no es desde elucubraciones, sino de qué manera la filosofía aporta la educación de personas pensantes con su acervo de contribuciones procedimentales. Entonces, de qué manera ayudamos a que piensen mejor y a que manejen mejor determinados contenidos. Bueno. Evidentemente, esa metodología está centrada y basada en el diálogo, es una metodología dialógica, y ahí va toda la conexión con el discurso del señor Puig, en el sentido de que creemos que es en el diálogo que se hace es como el fuego para cocer y para trabajar conceptos, contenidos, actitudes, valores y todo eso. Bueno, entonces, la base clave de ese lugar es que la metodología sea dialógica. A través del diálogo se hace un trabajo con la capacidad de pensar de los niños y de los jóvenes, ¿no? Mientras hablan, ponen voz en sus ideas, manejan su capacidad de pensar hábilmente. Entonces hay una dimensión que tiene que ver con habilidades. Luego, evidentemente, cuando se crea un ambiente dialógico, se trabaja un conjunto de actitudes, un conjunto de valores que coinciden ahí con varias cosas que hablaron tanto el señor Pagés como el señor Puig, como el ejercicio de la empatía, de la acogida, de la aceptación, del trabajo de autoconocimiento, de conocimiento del otro, de pensar con el otro, aunque se esté en desacuerdo con él, que es aquel tema, ¿quién es amigo del diferente? Es muy difícil seguir hablando con aquel que es diferente de nosotros. Entonces hay todo un trabajo a ese nivel. Enseguida, evidentemente hay unos cuantos temas. La filosofía tiene sus temas, la filosofía social, política y ética, la filosofía tiene varios campos, ¿no? Pero aquí se trata también de que cuando alguien trabaja su pensamiento, no es solo una cuestión de entrenar habilidades, es una cuestión de pensar sobre determinadas cosas. Y en se tratando de la cuestión de la ciudadanía, es importante pensar en cómo se organiza el ser humano, en qué tipo de mundo pretende vivir, qué tipo de personas pretenden ser, qué tipo de valores serían valores importantes para se convivir. O sea, hay un montón de temas ahí que son los temas que hacen con que el grupo clase sea esa comunidad de investigación, o sea, una comunidad que parte del presupuesto, que no sabemos todo, cada uno no sabe todo, pero entre todos podemos saber más, y entre todos podemos apoyarnos, y entre todos podemos ver cosas que no veíamos antes. Es una apuesta por la inteligencia colectiva, es una apuesta por buscar puntos, no necesariamente consensos, en la filosofía no necesariamente hay que llegar a consensos, pero sí hay que dialogar hasta el final y poner razones y decir por qué algo y no otra cosa, y argumentar y estructurar y saber también problematizar la realidad, que era algo que el señor Pagés decía de importancia que él ve, que es aprender a hacer preguntas y problematizar lo que la realidad ve, ¿no? O presenta. No hay por qué creer que lo que está ahí es lo que es y ya está, y que nos toca solo sufrir, ¿no? Hay que problematizar las cosas. Bueno, entonces, cuando hablamos que trabajamos tema, ¿de cuál ciudadano, qué tipo de ciudadano estamos hablando? De un ciudadano con información. Por lo tanto, no basta solo participar, sino que tiene que tener una calidad en su entendimiento. Tiene que entender mejor, informarse, conocer y todo eso. Luego hay una discusión ahí sobre información, conocimiento, que después, si queréis, podemos hacerla. Si manejamos, además de temas, actitudes y valores, ¿de qué tipo de ciudadanos hablamos? De ciudadano con actitud, con una calidad de actuación. Entonces no es solo que actúe, sino que tenga una actitud
que va en sintonía con unos cuantos valores, una capacidad, ahí entra otra vez la empatía, de ponerse en lugar del otro, de contextualizar, de hacer una serie de cosas que le permita tener una calidad de actuación, porque solo actuar por actuar no sirve. Después, cuando trabajamos habilidades de pensamiento y toda ese desarrollo de la capacidad de pensar, estamos apostando por un ciudadano con criterio, que sea capaz de elaborar su capacidad de emitir juicios. Y en ese sentido, estamos buscando una calidad en la participación de ese joven. O sea, no interesa solo que hable, interesa que tenga criterio para hablar. Interesa que piense antes de hablar. Interesa que cuando el otro diga algo, pare a pensar qué es lo que el otro está diciendo. Entonces, en ese sentido, el tipo de ciudadano que nos interesa fomentar aquí está manejado desde la perspectiva del trabajo que se hace. Y luego, como se trabaja en comunidad de investigación, se está hablando de un ciudadano desde la perspectiva de la comunidad, no solo desde la perspectiva del individuo. En ese sentido, se busca la calidad de la interacción. De qué manera las interacciones ayudan a que los individuos puedan tornarse mejores personas. Parece que esa expresión quedó ahí clavada, yo no estaba aquí por la mañana. Pero la interacción puede ayudar a dar matices de qué es ser mejor persona o una buena persona. Porque la verdad, buena persona, cada uno va a contestar de una manera diferente, ¿no? Pero la interacción puede ayudar a ver los matices, si es que los hay, ¿eh? Bueno, total, ese es un modelo que se está manejando a nivel de diálogo ciudadano y de educación para la democracia. Porque no hay manera de haber democracia, ni manera de desarrollar un ciudadano sin diálogo. Y en ese sentido estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Bueno, hecho esto, quiero hablar desde la filosofía 318. Quisiera yo comentar otras cosas porque les he dicho que iba comentando desde la praxis. Bueno, pero yo empecé, yo estoy contando, me das un minutito más. Es que empecé hace 10 minutos. Bueno, de todas maneras ya intentaré... yo les comenté que mi interés era hablar desde la perspectiva de la praxis. Entonces, hay unos cuantos proyectos de ciudadanía creativa que no están siendo desarrollados aquí en España en ese momento, que sino en Guatemala, pero que me parece que son parámetros interesantes para poder ayudar a pensar criterios y, bueno, pensar conceptos, que de eso se trata esa mesa, ¿no? El Filosofía 318 es un proyecto que está 40 años en todo el mundo, ¿no? En los 5 continentes y en España 20 años, en Cataluña también 20. Ahora, ese modelo como asesor del Ministerio de Educación de Guatemala, hemos trabajado los últimos 3 años en un modelo que llegó a 200,000 jóvenes. Es un proyecto masivo porque es un proyecto del Ministerio de Educación, ¿no? Hicimos un proyecto piloto y enseguida estuvimos haciendo una innovación educativa, con lo cual es una disciplina en el currículum. Que no voy a entrar en detalles, sencillamente estoy con aquella pregunta, ¿cómo se forma un ciudadano, verdad? Y es una pregunta que tiene que ver con método y contenido. Entonces, Guatemala, que no les voy a explicar todo, pero tiene una historia de guerra civil reciente tremenda. Los jóvenes de hoy han visto a sus papás serem asesinados, los abuelos torturados y etcétera, etcétera. Además de eso, tiene huracanes, temblores, todo. Volcanes, les pasa de todo. Y tienen más de 23 etnias en un territorio muy pequeño. Entonces, la cuestión aquí era, ¿qué es formar un ciudadano en ese contexto? Estos jóvenes, ¿qué necesitan? Porque lo que pasaba con estos jóvenes es que no tenían ganas más de plantearse nada en la vida. Entonces aquí fue trabajar su capacidad de soñar, de tener una visión de futuro, y ahí voy aprovechando para ir más rápido. Significa que estamos manejando el concepto de ciudadano creativo y un ciudadano que imagina, que no acepta su situación. Sino porque la historia no es solo el pasado, como decía Pagés, la historia es también el futuro que vamos a construir, ¿no? Enseguida, como no se trata solo de estar ahí imaginando y soñando,
se trata de transformar ese sueño en proyecto. A nivel de ciudadano, ¿de qué estamos hablando? De un ciudadano con capacidad de proyectar, con capacidad de abrir su visión y ver más allá de la realidad, pero también con capacidad de, al ser tan divergente, después conectar y hacer algo convergente en un proyecto concreto, ¿no? Después, evidentemente, ese ciudadano, ese joven, tiene que plantearse su proyecto de vida, qué quiere él. Entonces, ¿de cuál ciudadano estamos hablando? De un ciudadano con visión personal y visión de futuro. Después, tiene que crear un proyecto de nación, porque no es solo una cuestión de individuo, es una cuestión de comunidad. Y que existe un ciudadano con visión global, una visión amplia. Después, como no nos interesa que ese ciudadano sea ignorante, o sea, necesita manejar conocimiento, información, entonces hay un trabajo con la investigación, porque un ciudadano que investiga, pero no es cualquier investigación, sino la investigación-acción, que es un tipo de investigación que ayuda a entender la realidad y actuar en ella. Entonces, nos interesa un ciudadano que actúa localmente con conocimiento, y ahí hay un trabajo con relación a eso. Y evidentemente, no sirve de nada actuar y no tener claro si sirvió o no. Entonces, hay que evaluar. Y ese ciudadano que evalúa y que se autoevalúa. Y por último, ayudarlo a volver a soñar, o sea, queremos que sea un ciudadano que sea creativo, que tenga una interacción con la realidad que valga la pena, que entienda que una parte de la vida sí es determinada, pero otra parte no. Otra parte es hija de la libertad humana. Y en ese sentido es ayudarlos a ver como jóvenes que la historia también está construida por ellos y que es ese ciudadano que se potencia ahí. El resultado de ese proyecto, solo para que tengan una idea, fueron más de 20.000 proyectos de acción de todo tipo, cultura tributária, educação vial, de todo tipo, que depois, se vale a pena, comentamos. Implementados nesses 3 anos. Os jovens han podido medir, pensar, actuar e volver a pensar, ¿no? Entonces, ahora sí voy a parar por aquí. Y lo que me gustaría sí dejar para que habláramos, esse conceito de amistad cívica que hablaba el señor José María Puig, para mí es muy similar a lo que Antonio Marina, el filósofo, llamó de felicidad pública, que es construir un marco deseable para vivir. Yo creo que solo vale la pena la discusión de la educación para la ciudadanía si entre todos buscamos un marco deseable para vivir. Porque si no es para eso, ¿para qué será? Muchas gracias. Moltes gràcies als 3 ponents. Jo crec que estem d'acord que ens han aportat una visió molt, molt completa del tema que ens ocupa. Jo, si us sembla, comencem el debat, però he apuntat moltíssimes coses perquè he sentit coses molt interessants, però un parell o 3 de coses que han sortit, que han comentat els 3 ponents. Una frase d'en Joan Pagès, que els ensenyaments de l'escola han d'estar al servei de la vida, i que ho ha centrat amb el tema de la geografia i la història, però que després ha anat una mica més enllà, no? És dir, i això hi enllaça amb el que ha dit després en Josep Maria Puig i amb el que ha dit l'Angèlica, no? És dir, si tot això que volem transmetre en aquesta nova assignatura després no té una traducció en la vida d'aquests alumnes, haurem fracassat amb el que volem fer. I lligat amb això, amb el tema de que es pot fer un treball, tot aquest treball de valors, d'educació en valors cívics democràtics, a partir d'aquesta assignatura, però s'ha de tenir claríssim que amb això no n'hi ha prou. És dir, crec que no hem d'oblidar que l'escola porta tota la vida, almenys un tipus d'escola, treballant per formar alumnes cívics. Per tant, hem de veure com encaixem aquesta nova assignatura amb tot el treball que fem a través de les altres assignatures, perquè si no, tampoc no té sentit. És a dir, amb aquestes 35 hores poca cosa farem.
i moltes de les coses que s'han comentat de fomentar el diàleg, la discussió, la participació es poden fer a través de, jo crec que de totes les matèries.